Muchachos, espero que se encuentren entonces muy bien. Eh, Les voy a exponer entonces hoy el artículo que escogí para química instrumental que se llama Comparative Study of Flame Retardancy on Silica Film-Based Geopolymer Activated by Different Activators. Eh, pues traduce estudio comparativo de la resistencia al fuego del geopolímero a base de humo de sílice o polvo de silicio con diferentes activadores, ¿cierto? Materiales utilizados. Ellos usaron poliestireno expandido, esa fue una de las razones por las que escogí el artículo. Usan el humo de silicio eh, o el polvo de silicio con esta composición, lo sacan de una empresa, creo que es en China. Y los activadores que usan es el silicato sódico, el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio. Bueno, ¿por qué en realidad escogí este artículo? Porque el icopor o el poliestireno expandido se está utilizando mucho en el tema de construcción, ¿cierto? Y el problema es que es demasiado, o sea, se enciende demasiado fácil con nada y es una llama que es casi imparable. Entonces necesitan, o sea, al estar utilizándolo en construcción por sus diferentes propiedades, porque es económico, porque es aislante, también necesitan como que no se prenda tan fácil, porque eso está dentro de los edificios y pues puede llegar a ser un accidente muy grande, donde si se llegue a prender causa un incendio gigante. Y como ya dije, se prende muy fácil. Entonces, este es como el enfoque del proyecto, tratar de retar, o sea, como de controlar esa, que no se prenda tan fácil. Bueno, preparación del material, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es que obtienen el humo de silicio de la empresa y todos los otros, los activadores los compran también. ¿Qué hacen? Entonces, podemos ver que hay 20 ejemplos, ¿cierto? O sea, 20 muestras. Entonces, en la primera muestra lo que hicieron fue sumergirlo en NaOH en una concentración de 2 molar, o sea, todo ese polvo lo sumergen y después de un tiempo, aproximadamente media hora, lo filtran, ¿cierto? Entonces ya queda con el activador ya puesto. Y esto hacen con cada ejemplo que ven ahí. Entonces, en el segundo lo hacen, en vez de con dos, lo hacen con tres. Ya después en el tres lo hacen con cuatro y así van. Ya después podemos ver que empiezan a combinar activadores para también sacarle el rendimiento. Lo podemos ver a partir del S13, pues que ya empiezan a combinarlos, eh, pues como para hallar esa, como el más óptimo, por así decirlo. ¿Qué hacen con esto y el licopor, cierto? Después de hacer esto, se lo aplican al licopor, ¿cierto? ¿Cómo se lo aplican? Entonces, cogen, digamos, el S1, se lo aplican con una brocha por encima del licopor, aproximadamente 3 capas, o sea, le echan una capa, lo dejan secar por 20 minutos, le echan otra y así 3 capas, y ya después lo dejan reposar por aproximadamente 5 horas, ¿cierto? Y ya están después listos para empezar a hacer la experimentación con esa muestra. Y esto hacen con cada ejemplo. Entonces ya vamos a poder que va variando como en todos los resultados y eso. El, Tratan de conseguir entonces con las tres capas, tratan de conseguir que haya pues un espesor más o menos de 0,8, que fue el que calcularon, 0,8 milímetros. O sea, que no sea muy fino, pero que tampoco sea como muy espeso. O sea, muy, muy grueso, ¿cierto? Porque tampoco sería lo más óptimo. Ya entonces pasamos entonces con las pruebas que le realizaron. La primera prueba entonces fue la prueba de Loi, que es pérdida por ignición. Y básicamente este test se basa pues en los pesos de la muestra antes y después del tratamiento térmico que se realiza, y no enfatizan mucho en los otros datos, pero sí en el LOI, y nos dan una conclusión muy buena, que es que a mayor LOI, o sea, a mayor porcentaje de LOI,
va a aumentar como la resistencia, o sea, va a tener mejor respuesta al tratamiento térmico. Entonces, como podemos ver, ellos toman entonces el S19 como mejor LOI y por eso es el que van a empezar a tratar en los otros experimentos. También vemos aquí hay un S0 que no lo veíamos pues en la tabla anterior de las muestras y el S0 es helicopor solo, o sea, sin echarle absolutamente ningún activador o ningún polvo de sílice, nada, de silicio, nada. Entonces podemos ver que en el resultado de hoy ya empezamos a ver una clara ventaja del S19, ¿cierto? Los resultados del HRR, o sea, el Head Release Rate, como o sea, la rapidez de transferencia de calor, como sí, el ratio. Entonces, em, esto tampoco enfatizan mucho, enfatizan en un dato que es el HRR. Y mientras el HRR sea menor, o sea, va a tener menor capacidad destructiva, o sea, mientras menor sea el HRR, va a tener mejor respuesta al tratamiento térmico. Entonces podemos ver que o sea, con solo aplicarle, digamos, el S0 comparado con el S15, que no era el más óptimo y ya se ve una diferencia, y ahora con el S19, que es muchísimo menor, pues vamos viendo que es una clara ventaja, ¿cierto? Que es la que va dando. Eh, el pico que se ve como a 55, ellos lo explican bien, ese pico se trata de como de moléculas de poliestireno que no han reaccionado o de compuestos volátiles que habían presentes, ¿cierto? Eh, bueno, pasamos al SEM, ¿cierto? Al microscopio electrónico de barrido. ¿Por qué lo hacen? Para ver la consistencia que se forma, porque cuando uno le aplica el activador al polvo queda como un gel, ¿cierto? Y el gel es lo que nos va a ayudar o eso es lo que va como a prevenir, o sea, como a ayudar a esa resistencia al fuego y a los tratamientos térmicos, ¿cierto? Entonces queríamos ver entonces como la estructura de ese gel. Las figuras A y C corresponden entonces a la a la 115 y la C a la, 100 a la S19 antes del tratamiento térmico. Entonces podemos ver cómo el A es una estructura como más porosa, se podría ver como simple más frágil, mientras que C se ve que es una estructura como muy densa, ¿cierto? Y esto es todo antes del tratamiento térmico. Em, Después de aplicarle entonces el calor, podemos ver la figura B y D, que corresponden la B al S15 y el D al S19. Podemos ver como el 15 se ve como ya es una estructura como fraccionada y por eso dicen que pues como que no da los mismos resultados que una S19, pues porque podemos ver que hay como que puede salir mucho calor, se fragmenta y en el D podemos ver que como que no se fragmenta, pero podemos ver que se forman como unas burbujas, es menos denso, o sea, es menos consistente, pero o sea, dio mejor respuesta como a ese tratamiento térmico. Y esas burbujas, pues como que después se va a ver que ellos infieren como que eso, el gel puede captar como los gases dañinos que van hacia el medio ambiente y hacia las personas en caso, digamos, que haya un incendio. Entonces, eso también pues ayuda muchísimo como a esta investigación. Bueno, ya entonces pasamos a la difracción de rayos X. Esto lo hicieron, pues básicamente lo único que dice es que con esto concluyeron que hay una despolimerización y que, o sea, el generado como que infieren que capta lo que ya les había dicho, los contaminantes eh, que van hacia la atmósfera. No lo explican muy bien, no lo entendí muy bien, pero ahí podemos ver una comparación entonces del polvo de silicio solo y el S19 antes y después de ser quemado, ¿cierto? Eh, Vamos a pasar entonces a algo más conocido que es resonancia magnética nuclear. Eh,
pues ellos clasifican los picos de una manera muy extraña. Yo básicamente se los voy a decir así de una vez. Entonces, el pico en 79, o sea, entre, digamos, 60 y 80, ellos, esa señal que hay ahí en la parte derecha, digamos, la parte izquierda es solo el polvo de silicio sin activador. Y ya después le aplican los activadores y la línea negra de la parte derecha es el S15 y la línea roja es el S19, ¿cierto? Que es el que ha estado dando mejores resultados. Entonces, ¿por qué? En el pico a 79, a menos 79, ellos ven como que hay, o sea, en ese piquito, con ese piquito ellos infieren que hay como una participación de una molécula de aluminio en toda esta formación como del gel, ¿cierto? También infieren que los picos como más importantes, o sea, la región más importante está entre menos 80 y menos 100, ¿cierto? Que es pues en la parte derecha, toda esa región entre menos 80 y menos 100, ¿cierto? Ellos ven como que eso es como la cantidad como de gel que se forma. O sea, eh, entre estas dos regiones, entonces vemos que el área bajo la curva del S19 es mayor a la del S15, entonces ellos concluyen que forma más gel cuando uno usa el activador que se usa en el S19, ¿cierto? Entonces para eso le sirvió la resonancia magnética nuclear. Em, También entonces realizaron el infrarrojo y en el infrarrojo solo hacen énfasis en una cosa, que es el pico a 1068, que indica la formación de una molécula de silicio y oxígeno, ¿cierto? Que es esa molécula que podemos ver ahí eh, arribita de la gráfica B, ¿cierto? Es básicamente lo único que como que ellos concluyen, o lo más importante, ¿cierto? Que es como que ese gel tiene también esta estructura incorporada. Y entonces ya las conclusiones fueron que el uso de polvo de silicio pues es una buena opción para aplicarle al icopor y aumentar su resistencia como a las llamas. Ya vimos entonces que en la prueba de Eloy, en la prueba de HRR y en el SEM pudimos ver cómo que captaba los gases con la difracción de rayos X también. Entonces vimos que es una muy buena opción para utilizar, ¿cierto? Y la otra conclusión es entonces que el activador, como ya lo vimos, probamos diferentes activadores, juega un papel muy importante en el rendimiento de este gel o de este polvo de silicio, ¿cierto? Vimos que la mejor combinación fue el silicato sódico y el hidróxido de potasio, ¿cierto? Pues que es la LS19 y ya vimos que las concentraciones como más óptimas. Y ya, bueno muchachos, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, ya saben, me dicen. Ajá.